Un combate entre iguales, dicen. Los palestinos mueren por miles, los israelíes por cientos. ¿Quién es la víctima y quién es el verdugo? Aun siendo verdad que cualquier muerte siempre es una catástrofe. El próximo 14 de mayo se cumplirán 70 de la creación de Israel. Una creación que supuso el éxodo forzado del 80% de la población palestina, porque así lo decidieron Gran Bretaña y Estados Unidos, que controlaban Naciones Unidas. 800.000 personas arrancadas de sus hogares y obligadas a instalarse en precarios campos de refugiados en los países de alrededor. Fue una limpieza étnica, esa que hoy tanto nos aterra. Una limpieza étnica en un territorio donde el 90% de la población era árabe. Un expolio que continúa hoy, 7 décadas después, y que ha provocado 3 intifadas y miles de víctimas mortales. La mayoría de ellos, palestinos. Y repito, cualquier muerte es dolorosa. La primera intifada, que significa levantamiento, concluyó con 1.162 palestinos muertos y 160 judíos. Insisto, una sola muerte es un horror, pero cualquier vida debe valer lo mismo. La explicación a este desequilibrio en el número de víctimas es bien sencilla. David contra Goliat, hecho sí, en versión moderna y cambiando a las nacionalidades. De un lado, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con un presupuesto de defensa de 15.000 millones de dólares, con 176.500 soldados, 870 tanques y 680 aviones, que tiene recursos espaciales y, según algunos informes, incluso armas nucleares. Lo que le falta a Israel es lo que le sobra a Palestina: muchas razones y piedras. Es tal el desequilibrio de fuerzas y el abuso por parte de Israel que intelectuales de la talla de José Saramago compararon la ocupación israelí de los territorios palestinos con el exterminio en los campos de concentración. En 2014, más de 300 judíos sobrevivientes del Holocausto y algunos de sus descendientes condenaron el genocidio de Israel al pueblo palestino en Gaza. Y uno se pregunta, si hay alguien que tenía que haber aprendido del Holocausto, es precisamente el pueblo judío, y recordárnoslo a todos. Aún así, Palestina sigue despertando las simpatías de la gente decente, tanto por las declaraciones constantes de Naciones Unidas a favor de los derechos del pueblo palestino, como por gestos como los de Ahed Tamimi, una niña palestina sin miedo. Israel ridiculizado por un adolescente de 16 años. Como eso no se podía permitir, las autoridades dictaron ni más ni menos que una orden de búsqueda y captura. El delito, terrible, humillar ni más ni menos que a la nación. 4 días más tarde, el 19 de diciembre, eso sí, con nocturnidad y alevosía, varios soldados detuvieron al adolescente mientras dormía. No fuera a despertarse y montar un Belén. Nunca hay enemigo pequeño. Tienes unos dientes enormes y das saltos. ¡Fijaos qué patas! Anda, Bors, córtale la cabeza. Esta noche cenaremos conejo al ajillo. ¡Mirad! Terribles Monty Python. Y de la misma manera que ellos son terribles, esta niña pues parecía terrible para la seguridad nacional de Israel. No es extraño que el juez, militar claro, haya prorrogado su detención hasta que se celebre el juicio el 31 de enero. Prisión preventiva. No es la primera vez que Israel decide frenar al terrible ejército de los niños. ¿Recordáis cuando le rompía los brazos a esos muchachos que tiraban piedras? Para que no haya dudas, el ministro encargado de la educación en Israel, Naftali Bennett, ha reclamado que quienes atacan a los soldados acaben sus vidas en prisión. Por cierto, un ministro muy admirado, qué curioso, por Albert Rivera. Y en la misma manera de amor irredento por Israel, nos encontramos a la independentista Pilar Rahola. Parece que la defensa de Israel tiene alguna alquimia inconfesable que es capaz de poner de acuerdo al agua y al aceite. Así que mes y medio de prisión antes del juicio por 2 bofetadas con el agravante de pisotón. De momento, y para que no haya riesgo de fuga, ¿a dónde va a irse sino a una tienda de chuches? Esas niñas bien vigiladas y con los grilletes puestos. Todo esto por expresar su rabia,
por expresar la hartura de una niña que ha visto cómo su pueblo sufre a diario los abusos de un Estado que pisotea las libertades, que pisotea los derechos civiles, que se salta sistemática y vergonzosamente las resoluciones de las Naciones Unidas y que sigue colonizando a punta de fusil el territorio palestino. ¿Es el caso de Ahed Tamimi una excepción? Desgraciadamente no. Según una Amnistía Internacional, hay aproximadamente 350 niños y niñas recluidos en cárceles y centros de detención israelíes. No es extraño. La factoría Disney convirtió a Aladdin, que era árabe, con rasgos occidentales, y a Yasmín, que también era árabe, la vistió con los colores de la bandera de Israel. En esa película, árabes, solo aparecían gentes muy malvadas, a las que pensaban que insultaban diciéndoles que eran homosexuales, y eso sí, siempre violentos. No pueden existir héroes en ese nuevo eje del mal. Otras organizaciones humanitarias calculan que alrededor de 700 niños palestinos son detenidos por las fuerzas de ocupación cada año. 700 niños. Unas detenciones que se producen haciendo un uso innecesario de la fuerza durante el arresto. Los niños son muy peligrosos. En algunos casos, golpeándoles y manteniéndoles en condiciones inseguras y abusivas, como la privación de alimentos o de agua. Lo que nadie duda es de que Israel se pasa a la Convención de los Derechos del Niño por un lugar parecido a aquel por donde se pasan las resoluciones de Naciones Unidas. El gobierno de las ANP subraya que los niños palestinos en Cisjordania ocupada están sujetos a la legislación militar israelí, que ya permite el encarcelamiento de menores de hasta 12 años, lo que convierte a Israel en el único país del mundo en donde los niños son sistemáticamente tratados en cortes militares y sujetos a torturas, a tratos inhumanos y castigos, según un informe de UNICEF. Así que Israel es un dechado de derechos humanos. Basta con lamentarnos. Mientras algunos piden urgentemente una acción concertada a favor de los derechos y la rendición de cuentas, incluso a través de la Corte Penal Internacional, Trump, que es el loco, aviva el fuego queriendo convertir Jerusalén en la capital de Israel. Europa creyó una vez que iba a ser la defensora de los derechos humanos, pero ¿para qué hacer nada si estaban ahí al lado los Estados Unidos? So now what? The current world superpower, the United States, has been a terrible friend, enabling Israel's destructive and self-destructive expansion onto Palestinian land by funding the Israeli military. Nosotros, sin embargo, seguimos soñando para Palestina, para Israel y para el mundo otra cosa bien diferente. We can pressure Israel to end the occupation and the discrimination. We want all people, Jews and Palestinians, to have equality, human rights, and democracy.